Ella se metió en su cama casi sin nada puesto, afirmando que era un ritual apache. Él permaneció en silencio. El sol aún no había alcanzado el cenit cuando ella apareció en el sendero de polvo, tambaleante y cubierta de la suciedad del desierto. El rancho se encontraba lejos de cualquier camino principal, entre colinas rocosas y matorrales secos que crujían bajo cada paso del viento. Él la vio primero desde la verja de madera, ajustando el sombrero para protegerse del resplandor que le ardía los ojos. No habló. No necesitaba hacerlo. Sus manos, endurecidas por años de arado, y la escopeta colgada sobre la pared del establo decían más que cualquier saludo. Ella no era una figura familiar en estas tierras. Sus ropas, o la ausencia de ellas, estaban hechas jirones, pegadas a su piel por polvo y sudor. Afirmó algo sobre un ritual apache, palabras que él no cuestionó. Solo evaluó, estaba herida, cansada y vulnerable. Eso bastaba. «Puedo quedarme un rato», dijo ella, sin mirarlo directamente. Su voz no buscaba persuasión, simplemente constancia, como si se tratara de un hecho que ya debía aceptarse. Él asintió apenas. El gesto fue suficiente para ella, aunque sus ojos estaban alertas, midiendo cada sombra que proyectaba la cabaña. No había un acuerdo explícito, solo un silencio pesado que establecía quién decidía qué dentro de ese refugio improvisado. El rancho estaba descuidado, madera gastada por los años, tejas sueltas que golpeaban con el viento. El calor del mediodía era brutal y la lejanía del mundo moderno los hacía sentir como si fueran los últimos sobrevivientes de un territorio olvidado. Ella se movía con cuidado, consciente del peligro que representaba cada piedra y cada resquicio de madera podrida. Él preparó un pequeño cuarto dentro de la cabaña principal, improvisando con mantas y una cama que chirriaba bajo el mínimo peso. Ella apenas dijo gracias. No era de las que se humillan por un techo. Su mirada mantenía una distancia vigilante, evaluando su entorno y, sobre todo, a él. No hubo conversación prolongada. Él simplemente encendió un fuego y comenzó a organizar la provisión de agua y comida. Sus manos hablaban en silencio, cada movimiento era eficiente, calculado, como si cada acción fuese una promesa de seguridad sin necesidad de palabras. Ella lo observó desde el umbral del cuarto, cruzando los brazos, la espalda recta, un gesto de desafío que no pedía aprobación, solo respeto. Al caer la noche, el frío descendió de golpe. Las estrellas aparecieron como cuchillos en el cielo negro. Ella se acomodó en la cama, sus hombros tensos, respirando con cuidado para no mostrar miedo. Cuando su mirada se cruzó con la suya, él estaba sentado cerca del fuego, sin moverse, sin emitir sonido. La distancia era mínima, pero suficiente para mantener la tensión. «No me voy a acercar», dijo, su voz apenas un murmullo que se perdió entre el crujido de la madera y el viento nocturno. Ella no respondió, pero la línea de sus labios se relajó un poco. Esa aceptación silenciosa de los límites era todo lo que necesitaba. En esa cabaña olvidada, en el borde del mundo, la supervivencia marcaba cada acción. La confianza no se ofrecía, se otorgaba lentamente y, hasta ahora, ninguno de los dos estaba listo para dar un paso más allá. El viento arrastró un olor a tierra mojada por la escasa humedad de la tarde. Los grillos comenzaron su canto bajo la luna pálida, un recordatorio constante de que estaban solos, demasiado lejos de cualquier ayuda. Una sombra de depredador pasó por el borde del bosque. Ninguno habló. Ninguno se movió. Los límites estaban claros. Al despertar, ella ya no estaba en la cama. Había hecho su propio fuego afuera, encendiendo ramas secas con precisión. Él no dijo nada, simplemente la observó desde la puerta, evaluando el ritmo de sus movimientos, la manera en que cuidaba de sí misma incluso cuando podía depender de él. Cada acción suya era un recordatorio de que la fortaleza no necesitaba palabras. A mediodía, cuando la temperatura era un cuchillo sobre la tierra agrietada, un grupo de hombres pasó cerca del rancho, gritando y riendo, ajenos a la cabaña oculta entre rocas.
Ella tensó los hombros y buscó un arma, pero él ya estaba allí, firme, silencioso. No hubo órdenes, solo coordinación tácita, un par de miradas y cada uno supo qué hacer. La amenaza no era fantasía, y la calma se sostenía en la disciplina y la observación mutua. Por la tarde, mientras barría polvo del porche, ella se permitió una pregunta, ligera, casi un susurro: ¿siempre estás así de callado? Él la miró, sin expresión, ajustando la pala de madera. Un gesto mínimo de asentimiento, suficiente para responder sin comprometer su silencio. Ella sonrió con suavidad, una curva breve que no desarmaba su fortaleza. Comprendió que en este lugar, la intimidad se medía en acciones, no palabras. El primer día terminó con la misma calma tensa con la que comenzó. La cabaña estaba iluminada solo por la luz mortecina del fuego, sombras largas y temblorosas que danzaban en las paredes. Ella se acomodó en su rincón, observando cómo él revisaba las cerraduras de las ventanas, cómo contaba la munición y cómo su presencia era un muro silencioso contra cualquier peligro. Antes de dormir, ella susurró otra vez, apenas audible: «Gracias por dejarme quedarme». Él no respondió. No necesitaba hacerlo. La acción de preparar un lugar seguro, de permitirle permanecer, era su única declaración. Entre las paredes gastadas de la cabaña, entre el frío que calaba los huesos y el viento que aullaba fuera, la tensión era la forma más pura de cercanía que podían permitirse. Y mientras la noche se cerraba, la soledad de la frontera los envolvía, recordándoles que cualquier descuido podía ser fatal. Ella estaba herida, sí, pero también alerta. Él estaba cargado de un pasado que no compartía. Cada uno sostenía al otro a distancia, en equilibrio precario, aprendiendo que el verdadero contacto se mide en cuidado silencioso, no en palabras suaves ni gestos apresurados. La primera noche terminó con un solo pensamiento compartido, aunque nunca pronunciado: sobrevivir juntos era posible, pero confiar, eso tomaría tiempo. Y afuera, entre las sombras de los matorrales, algo se movía, silencioso y paciente. No era amistoso, la mañana trajo un silencio pesado, apenas roto por el graznido distante de un cuervo. Ella ya estaba afuera, arrodillada sobre la tierra seca, con las manos llenas de barro mientras revisaba un pequeño huerto improvisado. Él apareció detrás, sin hacer ruido, observando cómo medía las raíces y seleccionaba las semillas que habían sobrevivido al calor del verano. No hubo palabras. Nunca las había, y no eran necesarias. Cada uno sabía que sus movimientos eran un lenguaje más fiable que cualquier conversación. Él comenzó a reparar la cerca que bordeaba el corral, martillo y clavos en manos duras, mientras ella lo miraba de reojo. Había en su mirada una mezcla de curiosidad y prudencia, evaluaba cada gesto, cada decisión, sin desafiarlo, pero tampoco cediendo por completo. ¿Quieres agua?, preguntó, finalmente, su voz baja, casi un murmullo. Sí, respondió él, sin girarse. Un gesto mínimo, y ella supo que su ofrecimiento había sido aceptado. Entregó el cántaro con cuidado, dejando que él lo tomara sin tocarla más de lo necesario. Pequeños actos de cuidado empezaban a formar un puente silencioso entre ellos, aunque ninguno lo reconociera abiertamente. El día avanzó lento, pesado bajo el sol del desierto. Los cerdos y las cabras necesitaban atención, la madera para reparar la cabaña crujía con cada paso, y el agua había que buscarla en un pozo que exigía fuerza y paciencia. Trabajaron lado a lado, sin hablar más que lo indispensable, y aún así, cada uno sentía la presencia del otro como un apoyo silencioso. Ella lo observó varias veces mientras él cargaba cubetas de agua. Había algo en la manera en que sus hombros sostenían el peso, como la mandíbula se apretaba en concentración, que le hablaba más que cualquier palabra. No era un hombre de promesas fáciles ni de gestos vacíos, era un hombre de acciones, y en el desierto, eso valía más que cualquier poesía. Por la tarde, mientras él reparaba una de las ventanas rotas, ella se acercó con un cuchillo de cocina y unas hierbas secas. No dijo nada,
solo colocó la mano sobre la madera astillada y comenzó a cortar las hierbas para limpiar la herida que él había sufrido en la rodilla semanas atrás. Él la dejó hacer, los músculos tensos, respirando con cuidado para no interferir. La herida aún dolía, pero había confianza en su silencio compartido, en permitir que alguien más interviniera sin invadirlo. Gracias, dijo él, apenas un hilo de voz, mientras ella terminaba. Ella asintió, sin sonreír. No necesitaban gratitud adornada, las acciones eran suficientes. Esa noche, el viento trajo un olor extraño, metálico y húmedo. Ella se tensó, escuchando. Él apareció detrás de la puerta con la escopeta lista. No habló. Sus ojos se encontraron, un mensaje claro, la amenaza estaba ahí afuera, y cada uno debía estar preparado. Un grupo de forasteros se acercaba, hombres rudos que probablemente buscaban pelea o botín. Ella tomó su cuchillo y revisó la provisión de pólvora. Él caminó junto a ella, sin tocarla, sin ordenar, solo coordinando movimientos. Una mirada bastaba, una estrategia tácita se había formado. La confianza había comenzado a crecer, basada en la necesidad de supervivencia mutua. Después de horas de tensión, los hombres pasaron de largo, ignorando la cabaña y su ocupación. Cuando la calma regresó, ambos se sentaron frente al fuego, la distancia mínima entre ellos, suficiente para compartir calor sin invadir espacio. Ella sacó unas raíces secas que había hervido y ofreció una. Él tomó una, sin mirarla, un gesto silencioso de aceptación. Con el paso de los días, las rutinas se hicieron más firmes, trabajo compartido, cuidado mutuo, silencios llenos de significado. Cada movimiento medido hablaba de respeto. Ella aprendió donde podía confiar, él aprendió a reconocer la fuerza contenida en ella. Ninguno cruzaba límites, pero los muros que habían construido a su alrededor comenzaban a ceder, ladrillo a ladrillo, sin palabras, solo hechos. Un atardecer, mientras revisaban el ganado, ella rompió la rutina con una pregunta que no buscaba respuesta inmediata: ¿alguna vez estuviste solo aquí? Él no respondió. Solo siguió moviendo las cabras, ajustando las sogas. Pero la forma en que su cuerpo se tensó y luego se relajó fue suficiente para ella. Cada silencio suyo contaba una historia de años de soledad, de decisiones que pesaban más que cualquier palabra. Y en eso, ella entendió, era un hombre que protegía a los suyos sin exigir afecto. Una noche más, mientras dormían en la cabaña, un lobo se escuchó a lo lejos. Su aullido cortó el aire helado, y ella se movió instintivamente hacia la pared, buscando seguridad. Él estaba allí, su mano cerca de su revólver, pero no la tocó. Solo estaba, presencia firme contra la soledad del mundo, y eso bastó. Con el tiempo, comenzaron a compartir pequeños silencios, sentarse a contemplar la tormenta que se acercaba, escuchar el viento mecer los matorrales, reconocer la belleza dura del desierto. No había palabras de amor, ni gestos forzados, solo un entendimiento mutuo de que la coexistencia se construye con disciplina y cuidado, no con promesas rápidas. Ella se permitió confiar en sus acciones, él comenzó a reconocer la fuerza que ella poseía, incluso en su vulnerabilidad. Cada gesto contaba, un trago de agua compartido, una manta ajustada sobre los hombros del otro, el cuidado silencioso de heridas o fatigas. Pero la frontera no perdona la debilidad. Una tarde, mientras revisaban los cercos, un desconocido apareció entre las rocas. Su mirada no era amable, y su postura indicaba que no buscaba conversación. Ella tomó posición, cuchillo en mano, respirando con la calma que solo los supervivientes conocen. Él apareció detrás, firme y silencioso. No hubo gritos, no hubo confrontación innecesaria, la tensión se midió en la precisión de sus movimientos, en la sincronía de sus cuerpos. El hombre finalmente se retiró, consciente de que enfrentarse a esa coordinación silenciosa sería peligroso. Ella dejó escapar un suspiro que no era de miedo, sino de reconocimiento. Ellos dos, trabajando en conjunto, se habían convertido en una fuerza contenida y peligrosa. Esa noche, frente al fuego,
ella se inclinó un poco hacia él, dejando que su hombro rozara levemente el suyo. No era intimidad, no todavía. Era un gesto de reconocimiento, de confianza nacida del respeto y la supervivencia compartida. Él no se apartó, tampoco acercó la mano. Solo estaba allí, permitiendo que la cercanía creciera a su propio ritmo, sin apresuramientos, sin promesas vacías. Al final de la segunda semana, las pequeñas victorias se habían acumulado, ganado cuidado, cercas reparadas, provisiones aseguradas. La cabaña, que al principio parecía frágil y aislada, se sentía más como un hogar, aunque no había palabras para definirlo. Solo el entendimiento silencioso de que sobrevivir juntos ya no era una coincidencia, sino una decisión tácita compartida. Y mientras el viento nocturno aullaba, trayendo consigo la promesa de nuevas tormentas y posibles amenazas, ambos comprendieron algo que todavía no podían decir en voz alta: la confianza no se regala, se construye, y ellos la estaban construyendo, piedra por piedra, acto por acto, silencio por silencio. El invierno llegó con la dureza de un martillo. La nieve cubría cada rincón del rancho y la cabaña, transformando el desierto en un paisaje blanco y silencioso, donde incluso los sonidos del viento eran absorbidos por la nieve acumulada. Las provisiones empezaban a escasear, y cada paso fuera de la cabaña era un recordatorio de que la supervivencia dependía de concentración absoluta. Ella estaba cerca de la puerta, revisando los surcos dejados por los animales salvajes. Sus manos, endurecidas por el frío, temblaban apenas. Él apareció detrás de ella, su abrigo pesado y su mirada imperturbable. No dijo nada, no hacía falta. La tensión era compartida, palpable, un lenguaje sin palabras. El problema llegó al mediodía. Un grupo de hombres armados apareció al borde de la propiedad. No se trataba de un accidente, buscaban reclamar tierras, intimidar, ejercer control donde la ley no llegaba. Sus rostros eran duros, sin misericordia, y sus armas brillaban bajo el sol pálido. Ella tensó los hombros, aferrando el cuchillo, mientras se le ajustaba la escopeta. Ninguno movió palabra. Tú decides, susurró ella, apenas audible, sus ojos buscando una chispa de decisión en él. Él no respondió con palabras. Solo estudió al grupo, evaluando distancia, terreno y vulnerabilidad. Sus movimientos fueron calculados, precisos. Cada acción era una medida de protección silenciosa, un mensaje claro: no estaban indefensos, pero cada paso debía ser medido. La confrontación no duró más que unos minutos. Los hombres, al percibir la sincronía entre los dos, retrocedieron lentamente. Uno soltó una amenaza, que ella escuchó pero no respondió. Él permaneció en silencio, firme, y con su sola presencia indicó que la violencia sería la última opción. Al retirarse los hombres, la tensión permaneció como un aire pesado que no se disipaba. Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo, ella se sentó cerca del fuego, temblando más por la adrenalina que por el frío. Él permaneció frente al fuego, sin acercarse, pero lo suficientemente cerca para que la proximidad fuera un consuelo tácito. Podrías irte, dijo ella, con un hilo de voz que no buscaba evasión, sino claridad. Él no respondió. Su silencio era absoluto, y aún así hablaba. Cada mirada hacia ella, cada gesto de cuidado, una manta ajustada sobre sus hombros, el fuego alimentado sin palabras, era una comunicación clara: aquí, juntos, era donde la seguridad existía. Durante las siguientes horas, mientras la nieve cubría el rancho y el mundo se volvía blanco y hostil, ella tomó una decisión que cambiaría la dinámica entre ellos. Se acercó lentamente, sin pedir permiso, y se sentó junto a él. No hubo palabras, solo la presión de su presencia compartida. Su hombro rozó el suyo, primero de manera casi imperceptible, y luego más firme, como un reconocimiento de que estaban solos, pero ya no indefensos. Él no hizo un movimiento para alejarla. No buscó invadirla tampoco. Simplemente permitió que la cercanía se sostuviera, sin gestos rápidos, sin urgencias. Era la primera intimidad verdadera, medida,
ganada y contenida, donde la confianza reemplazaba a la palabra y la cercanía reemplazaba al abrazo apresurado. Los días siguientes fueron un delicado equilibrio. La amenaza externa aún estaba presente, aunque distante. Cada salida fuera de la cabaña se convirtió en una prueba de coordinación, vigilancia y resistencia. Ella se movía con firmeza, él la cubría sin presionar, y cada acción fortalecía un vínculo silencioso que ambos entendían, no podían depender de nadie más. Una tarde, mientras revisaban el ganado, la nieve era tan intensa que casi no podían distinguir los límites del rancho. Ella resbaló sobre una roca cubierta de hielo, cortándose en la pierna. Él apareció inmediatamente, firme y silencioso, ayudándola a incorporarse, asegurándose de que la herida estuviera limpia y vendada. No hubo palabras de consuelo, solo la acción paciente de alguien que entiende el dolor del otro y lo trata con respeto. Esa noche, junto al fuego, ella se acercó más que antes, descansando la cabeza ligeramente sobre su hombro. Él no se movió, no necesitaba hacerlo. El contacto era silencioso, seguro y lleno de un entendimiento que no necesitaba ser nombrado. La nieve golpeaba la cabaña con fuerza, y fuera de esas paredes, el mundo era hostil. Dentro, el calor compartido era suficiente. Pero la frontera no perdona debilidad. Una nueva amenaza se acercaba, hombres que habían oído del rancho abandonado y de la mujer que había sobrevivido sola. Llegaron al límite del bosque, observando desde la distancia. Ella se levantó, lista, y él la siguió, calculando cada paso. Esta vez, la amenaza era tangible y directa. La elección debía ser tomada, y la decisión de ella de quedarse, de enfrentar el peligro junto a él, marcó un antes y un después en la relación. Cuando la confrontación llegó, fue breve pero intensa. Ellos dos, moviéndose en perfecta sincronía, defendieron su hogar sin heroísmo exagerado, solo con precisión y resolución. Ninguno cruzó el límite de la violencia innecesaria, cada acción era un equilibrio entre supervivencia y moral, un recordatorio de que el oeste castigaba el exceso y premiaba la calma calculada. Esa noche, al regresar a la cabaña, ambos se sentaron frente al fuego, exhaustos. Ella dejó que su mano descansara sobre la de él, un gesto mínimo, pero lleno de confianza y reconocimiento mutuo. Él no la tomó ni la rechazó, simplemente permitió que estuvieran juntos. Esa proximidad, ganada entre la nieve, la amenaza y la soledad, era más íntima que cualquier palabra de amor apresurada. En el silencio que siguió, mientras la nieve seguía cayendo y el viento azotaba los matorrales, ambos comprendieron algo que nunca dijeron, habían elegido, conscientemente, quedarse uno al lado del otro, compartiendo el peso de la supervivencia y la fortaleza mutua. La intimidad ya no era un deseo superficial, era un reconocimiento de que, en un mundo donde la ley y la sociedad no existían, solo podían confiar en sus propios cuerpos, acciones y silencios. Y mientras la noche se cerraba sobre el rancho, un pensamiento compartido flotó entre ellos, aunque nunca pronunciado, la frontera había forjado algo más fuerte que cualquier promesa, la elección de permanecer juntos. A pesar del miedo y el peligro, y de respetar la fuerza y dignidad del otro, el invierno comenzaba a ceder, pero la nieve aún cubría el rancho, dejando un paisaje silencioso y blanco, como si el mundo entero estuviera en pausa. Cada paso fuera de la cabaña era una decisión que implicaba riesgo, hielo oculto, ramas quebradizas, la posibilidad de encuentros con hombres que aún rondaban los límites del territorio. Ella estaba afuera, revisando el pequeño corral que habían reparado juntos. Cada movimiento suyo era seguro, calculado, pero también consciente del peligro. Él apareció detrás, silencioso, llevando leña para el fuego. No hubo palabras, sus ojos se encontraron por un instante, y en esa mirada había reconocimiento, habían sobrevivido otra tormenta, habían enfrentado otra amenaza. Los días pasaron con la monotonía de la rutina que salva vidas, agua que debía buscarse, ganado que debía protegerse, cabaña que debía mantenerse cálida. Cada acción se convertía en un acto de cuidado silencioso, en un recordatorio de que la seguridad de cada uno dependía del otro. Había confianza,
pero no descuido, respeto, pero no comodidad absoluta. Cada gesto contaba, cada silencio tenía peso. Un mediodía, mientras ella arreglaba el huerto, vio humo a lo lejos. No era un incendio natural, los hombres del invierno pasado regresaban, posiblemente para probarlos. Ella lo advirtió con un gesto, y él asintió apenas, ya preparado. No había miedo en sus ojos, solo concentración. Esta vez, no hubo sorpresa. La frontera les había enseñado a anticipar el peligro, a moverse en conjunto, a protegerse sin palabras. Cuando los hombres llegaron, encontraron a dos figuras firmes, silenciosas, con armas listas y estrategias calculadas. No hubo heroísmo exagerado, cada acción era medida, directa, mortal si era necesario. Pero la violencia era solo defensa, no exceso. Cuando la confrontación terminó, los hombres se retiraron, derrotados no por fuerza bruta sino por precisión, paciencia y la intimidad tácita que habían construido entre ellos. Esa noche, frente al fuego, la cabaña se llenó de un calor que no venía solo del fuego, sino de la cercanía que habían logrado. Ella se sentó más cerca que antes, apoyando la espalda en la pared y dejando que él estuviera junto a ella. Él no se movió ni buscó contacto, simplemente permitió que existieran en el mismo espacio, un entendimiento silencioso de que no estaban solos. Con el paso de los días, reconstruyeron la cabaña, reforzaron cercas, sembraron semillas y cuidaron del ganado. La frontera no perdonaba errores, pero les enseñaba resiliencia. Cada gesto de cuidado, cada acción compartida, reforzaba un lazo que nunca necesitaría palabras grandilocuentes. La cercanía era en actos, en silencios, en la firmeza de saber que alguien más siempre estaba allí. Una tarde, ella tomó la iniciativa. Mientras él trabajaba en la reparación de una puerta, ella lo observó un momento antes de acercarse y apoyarle la mano en el brazo, un gesto mínimo, apenas perceptible, pero cargado de significado. Él no respondió, no movió la mano, no habló. Solo siguió trabajando, permitiendo que el contacto existiera sin interrupciones. Esa era la intimidad que habían ganado, medida, contenida, silenciosa, basada en respeto y fuerza mutua. Con la primavera acercándose, el rancho comenzó a sentirse verdaderamente suyo. La cabaña ya no era un refugio improvisado, sino un hogar construido con esfuerzo y supervivencia. El peligro seguía presente en los límites de la frontera, pero cada tormenta superada, cada hombre que se retiraba ante su coordinación silenciosa, reforzaba la seguridad que habían construido juntos. Ella se acercó al fuego una noche, observando la silueta de él mientras revisaba la escopeta y el municionero. No habló, no hizo gestos, solo se sentó cerca, dejando que su presencia llenara el espacio entre ellos. Él la miró un instante, sin palabras, y luego volvió a su tarea. En esa mirada estaba todo lo que necesitaban: confianza, respeto, entendimiento. No había romance apresurado, no había palabras innecesarias, solo la certeza de que podían contar el uno con el otro. Con el tiempo, los hombres del invierno anterior dejaron de rondar. La frontera seguía siendo dura, el rancho seguía aislado, pero ellos habían aprendido a enfrentar cada día como una unidad silenciosa. La seguridad no era garantizada, la supervivencia no era fácil, pero ya no estaban solos en un mundo que castigaba la debilidad. Una tarde, mientras el sol se filtraba entre nubes ligeras, ella se acercó a él y apoyó la mano sobre la suya, con firmeza y calma. Él no respondió con palabras ni gestos, solo permitió que la mano quedara allí. El silencio fue suficiente. Habían compartido miedo, trabajo, peligro y noches de frío, y ese contacto era el último acto de confianza que sellaba su vínculo. El rancho respiraba en calma, el viento susurraba entre los matorrales, y la frontera seguía siendo hostil, pero adentro de la cabaña, entre la leña, el fuego y la nieve derretida, había algo que la soledad nunca podría borrar: un hombre y una mujer, responsables, vigilantes, sobrevivientes, que ya no caminaban solos en el mundo. El día terminó con la misma quietud que había definido su vida juntos: acciones medidas, silencios compartidos,
presencia mutua. No había promesas grandilocuentes, no había ilusiones de mundos fáciles, solo la certeza sólida de que, pase lo que pase, ya no estaban solos. Y mientras la luna iluminaba el rancho, reflejando la nieve brillante, ambos entendieron sin palabras, habían construido más que un refugio, habían construido un hogar de fuerza, confianza y respeto. En un mundo que no ofrecía seguridad ni compasión, habían encontrado la única certeza que importaba, se tenían el uno al otro, y eso era suficiente.